la reconciliación? Bueno, pues es uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que tú sabes muy bien ya por el catecismo, a través del cual ese sacramento nos perdona los pecados y nos reconcilia con Dios como Padre y nos reconcilia con los demás como hermanos. Eso es principalmente la finalidad del sacramento de la reconciliación, que para ello, como sabes, es necesario pues reconocerse pecador e intentar después corregir nuestros defectos y nuestros fallos y nuestros pecados. Eso es un poco lo que significa dentro de los 7 sacramentos la reconciliación. Es reconciliarnos, querernos de nuevo, querer a nuestro Padre Dios y querernos como hermanos los unos a los otros. Vale. ¿Qué partes tiene? O sea, para llegar a ese... Bueno, pues es lo que te decía ahora, son 5 cosas necesarias para una buena confesión o reconciliación, que son el examen de conciencia, es saber lo que hemos hecho a través de nuestra vida, de malo, sobre todo, nos fijamos más en lo malo, porque esto es lo que vamos a arrepentirnos. Examen de conciencia es la primera condición, contrición de corazón, que es el dolor de nuestros pecados, darnos cuenta de que hemos metido la pata, que nos pesa al haber ofendido a Dios y haber roto con los hermanos. Esa sería la segunda cuestión, examen de conciencia, perdón de los pecados, después está la manifestación de los pecados al confesor y cumplir la penitencia, cumplir una imposición penitencial que te pone el sacerdote para que te des cuenta de que has metido la pata, has pecado y quieres reconciliarte con Dios y con los hermanos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Esas serían las 5 cosas necesarias para que la reconciliación sea perfecta y se haga bien. ¿Y en este hospital has tenido algún caso de estos? En plan, tienes que ir a un paciente para que pidan perdón y esas cosas. Sí, bueno, una de las finalidades es esa, ¿no? La del capellán en un hospital es, aparte de la Santa Unción de enfermos que tú comentaste antes, es también el perdón. Entonces, cuando nos llaman, si la persona está consciente y pide confesarse, nosotros, por supuesto, escuchamos la confesión, perdonamos los pecados en nombre de Dios, no porque nosotros seamos nada especial, sino porque tenemos esa misión como sacerdotes, y eso lo hacemos con muchos enfermos. Aunque en el hospital la confesión se usa poco porque los enfermos están muy malinos y los pobres no se dan muchas veces cuenta de la situación. Y además hay otra cosa que utilizamos, y es que no siempre hacemos la confesión así, diríamos, detallada. ¿Por qué? Porque al lado hay otra persona, entonces para evitar que la otra persona se entere de los pecados de la persona que está a su lado, pues podemos perdonar los pecados sin escuchar los pecados, una cosa un poco así general. Me arrepiento de mis pecados y quiero ser mejor y tal, pero no va uno pidiendo los pecados C por B como podría pasar en una conversación o una confesión particular y privada. Vale. ¿Y cuántos años llevas ejerciendo la profesión? Que te puede hacer la entrevista a ti porque el problema porque también sé algo bastante del sacramento de reconciliación y de todos los demás sacramentos. Sí. Lo que pasa es que me pilló un poco así de sobretón. ¿Qué más me preguntas? Pues el origen de este sacramento, ¿sabes? Todos los sacramentos, los 7 sacramentos tienen origen en el mismo Jesús. Id por el mundo y perdonad los pecados a quien se arrepienta, a quien se los retengáis y quedan retenidos. Son palabras del mismo Jesús que funda Él o instituye Él los 7 sacramentos. En relación a lo que estamos hablando, que es la reconciliación, por supuesto que Jesús vino a otorgar el perdón, a concederlo, y a que nosotros, los sacerdotes, que somos sus continuadores en la historia, pues sigamos también perdonando. Una obsesión del Papa Francisco, este Papa actual, es el perdón y de la misericordia, que es misericordioso. Misericordia significa acercarse a la miseria y comprender la miseria del otro. Pues dice el Papa que esto es muy importante, nos lo dice a los sacerdotes también. Fíjate, nos dice algo que a mí me impresionó un poco, que no nos cansemos nunca de perdonar, porque Dios mismo fue el que nos dio el mal ejemplo de perdonar siempre, el mal ejemplo de Dios. Por lo tanto, nosotros no seamos más perfectos. No, bueno, lo hice un poco en plan así jocoso, ya sabes que a veces hablo también así espontáneamente. Dice, no os canséis nunca de perdonar. Lo cual quiere decir que tenemos que perdonar siempre, porque Dios nos perdona siempre y nos ha enseñado a perdonar a los demás. Vale. A ver, ¿qué otras cosas? Pues... no sé. Si se usa mucho el sacramento de la penitencia, pues mucho no se usa.
ni los demás sacramentos, pero de la penitencia menos. Hay mucha gente, y eso lo observamos los sacerdotes, que va a comulgar y a lo mejor hace años que no confesaron sus pecados. No decimos si los tienen o no los tienen, pero vamos, después de un año, 2 o 3, casi todos tenemos algún pecado, y son los pecados, y necesitamos la reconciliación. Y sin embargo hoy la gente usa poco el sacramento de la penitencia o la reconciliación, como también usa muy poco los demás sacramentos. Somos a veces un poco cristianos de pacotilla. Somos cristianos católicos, pero no practicantes. Debemos ser más practicantes y aprovechar la gracia de los sacramentos. ¿Y antiguamente cómo se hacía este sacramento? O sea, ¿es lo mismo que ahora o...? No, hubo una evolución, como todas las cosas, y ahora está todavía en tela de juicio también el sacramento en cuanto que si ha de ser personal, de tú a tú, o a ser colectivo, la penitencia comunitaria que llaman. O sea que ha habido distintos momentos en la historia en que ha evolucionado el sacramento, y hoy está un poco en tela de juicio esta cuestión de si ha de ser de tú a tú, si la absolución de los pecados ha de ser personal, del sacerdote a la persona, o puede ser también comunitario o colectivo. Eso está un poco en tela de juicio hoy, y hay sacerdotes que utilizan la penitencia comunitaria, y hay otros que no, que usan solamente el tú a tú y el sacramento Vale. en ese aspecto. Bueno, pues... Hombre, esto sería mucho más interesante y más bonito hablarlo despacito, sí, pero... tranquilamente. Ahora